Gracias por escuchar este video. Sinopsis del Antiguo Testamento es un estudio sintético de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Se examina el propósito de cada libro, quién fue el autor, cuándo y a quiénes se escribió. Se identifica cuál es el mensaje de cada libro y cómo se relaciona este con los demás libros. La meta de este video es darle a usted que ha recibido a Cristo Jesús un concepto panorámico de la Biblia, de cada libro. Empezaremos con el libro de Génesis. Génesis, el método de la fe. El Génesis no es solo historia, porque evidentemente sería de poca importancia para nosotros de ser solo eso. Pero el libro del Génesis es uno de los más tremendos mensajes que puedan pronunciarse en una sola declaración que nos revela la insuficiencia del hombre sin Dios. Éxodo, diseño para la liberación. Pero el Éxodo es todo acerca de Dios. El Éxodo es la respuesta de Dios ante la necesidad del hombre y la manera en que ha suplido la solución para el pecado del hombre. Levítico, el camino de la sanidad. Al leerlo se encuentra usted con muchas ceremonias y sacrificios extraños, muchas restricciones fuera de lo habitual, problemas de régimen alimenticio y otras diferentes dificultades que parecen totalmente carentes de significado. Pero entonces descubre usted que poseen una relación muy compleja, intricadamente articuladas, que conducen hacia un fin muy determinado. El libro de Números, la vida cristiana incompleta. Llegamos ahora al libro de Números y en él hallamos dramáticamente expuesto lo que es posiblemente la lección más difícil que tiene que aprender el cristiano: en confiar en Dios en lugar de confiar en su propia razón, que es nuestra lucha, ¿no es cierto? El libro de Deuteronomio, la ley que libera. La esclavitud a que estuvo sometida Israel en Egipto es la misma esclavitud al mundo que experimentamos nosotros antes de ser cristianos. Y la tierra de Canaán, donde fluye la leche y la miel, es una imagen de una vida de continua victoria que puede ser nuestra en Cristo. Todo ello es el método de que Dios se vale para demostrarnos lo que está sucediendo en nuestra vida individual, cuando usted acepta a Cristo Jesús como Salvador personal. Estos primeros 5 libros es lo que se le llama el Torah. El libro 6, Josué, guía de la victoria. El libro de Josué, cuyo nombre significa Dios es salvación, está lleno de lecciones prácticas, de conceptos que son un desafío a que nos ayudan a entender los principios de una vida guiada por el Espíritu. Jueces, el panorama de la derrota. La desalentadora historia de derrota que nos cuenta el libro de Jueces es algo que también sucede en la tierra, que es sencillamente una indicación de que la victoria en la vida del cristiano no es algo automático. Ruth, el romance de la redención. El libro de Ruth es una de esas preciosas imágenes del Antiguo Testamento que ha sido diseñada por Dios mismo para servir de ejemplo sobre las verdades dramáticas de la fe cristiana, expuestas en el Nuevo Testamento. Primera de Samuel, la muerte de la carne. Primera de Samuel es la historia de 2 hombres, de Saúl y de David. Estos 2 hombres nos sirven de ejemplo para mostrarnos los 2 principios que hay en el corazón de todo creyente que se esfuerza por andar en la presencia de Dios. Son los principios de la carne y de la fe. Segunda de Samuel, la historia de David. David no es solo la imagen de Cristo, es también una imagen de cada uno de los creyentes en particular. Solamente leyendo el libro desde este punto de vista cobra vida en su verdad brilla ante nosotros. Primera de Reyes, cómo perder un reino. Primera de Reyes es una historia de cómo se pierde un reino. Un relato que absorbe nuestra atención,
La clave para conseguir que cobre vida y sea de vital importancia en nuestras vidas es darnos cuenta de que es una ayuda visual de la que se vale Dios para mostrarnos lo que está sucediendo en nuestras vidas. Segunda de Reyes, una vida derrochada. En cada uno de estos casos, la luz se concentra siempre sobre el rey y es lo que hace el rey en relación con Dios lo que determina cómo le va a la nación. El carácter del reino lo decide en gran medida el carácter del rey. Primera de Crónicas, David, el arca de Dios. Los temas centrales alrededor de los cuales gira todo el libro son el rey y el templo. El rey era David. En cierto sentido, es el único rey que aparece en estos libros y es el rey nombrado por Dios. El primer libro se centra en él completamente. Segunda, Crónicas. El rey de Dios en la casa de Dios. Es todo el acerca de la casa de David. La nación de Israel, las 10 tribus del norte, aparece solo en relación con el reino de Judá en el sur. Lo que hace este libro es sencillamente seguir el curso de los reyes de Judá, los descendientes de David. Esdras, el camino de retorno. Dios toma siempre la iniciativa. Nunca persona, después de haber pasado por una experiencia de pecado, regresaría jamás a Cristo, a menos que Dios la trajere de regreso. Esto es algo claramente indicado en el caso de estos israelitas, en el libro de Esdras. Nehemías, la reconstrucción de las murallas. Nehemías es el relato de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, y a su vez Jerusalén es un símbolo de la ciudad de Dios, el lugar donde Él habita, en el centro de la vida para el mundo. Por lo tanto, en la vida de la persona que ha recibido a Cristo Jesús como Salvador personal, la reconstrucción de las murallas sería una imagen del establecimiento de la fortaleza en esa vida. Esther, una reina en control. Tenemos en este libro una de las historias más emocionantes de todos los tiempos. Es mucho más que el relato del poder de que se vale Dios para librar a los judíos. En un sentido, es el relato más extraordinario de la Biblia porque el nombre de Dios no aparece para nada en él y tampoco se mencionan ni el cielo ni el infierno. Job o Job, la pregunta más difícil. Aquí tenemos el caso de un hombre que experimentó la agonía de la desesperación humana y la aflicción de espíritu que acompaña a las aparentemente insensatas e insensibles tragedias que se produjeron en su vida. El libro de Salmos, la adoración de un corazón sincero. El propósito de todos los salmos ha sido el de enseñarnos a hacer una cosa, a adorar. Estos salmos son un reflejo de todas las emociones humanas, pero lo expresan de una manera diferente e importante. Son las emociones vistas en relación con Dios. Cada uno de los salmos ha sido escrito en la presencia de Dios. Por lo tanto, este libro nos enseña cómo ser honestos ante Dios. Proverbios, para que los hombres adquieran sabiduría. Ha sido diseñado para que el hombre pueda entender de qué se trata la vida. Es muy práctico y está especialmente recomendado para aquellos que están intentando resolver algunos de los misterios de la vida. Además, si usted está empezando a ponerse en contacto con el mundo, sus costumbres y sus misterios, este es un excelente libro de amonestación. Eclesiastés, el libro inspirado del error. El Eclesiastés considera a Dios, como lo hacen los hombres en general, como si no fuera algo de demasiado interés en la vida, como una especie de postre con pocas calorías que se puede tomar o dejar. No hay una comprensión de Dios como un Señor vivo y vital, como una autoridad en la vida con el cual es posible mantener una relación personal con Dios por medio de fe en Cristo Jesús.
El cantar de los cantares, un cántico de amor y un himno, el cual el cantar de los cantares es, sobre todo, el clamor del cuerpo en su anhelo más esencial. ¿Cuál es ese anhelo esencial del cuerpo? El amor. Por lo tanto, el tema del libro es el amor. Es un cántico, un poema de amor oriental, y esto es algo que no podemos negar. Isaías, la salvación del Señor. Isaías es la más completa revelación de Cristo del Antiguo Testamento. Tanto es así que se llama con frecuencia el Evangelio según Isaías. El familiarizarse con estos magníficos pasajes proféticos que nos hablan acerca del Cristo que habría de venir es experimentar mucho de la riqueza y la profundidad de las Escrituras. Jeremías, perfil del valor. El ministerio de Jeremías abarca un periodo de 40 años y durante todo este tiempo el profeta no vio ni una sola vez la más mínima señal del éxito en su ministerio. Su mensaje era de denuncia y reforma y el pueblo nunca le obedeció. Lamentaciones, terapia para la aflicción. Es un estudio acerca del dolor, un himno a la aflicción. Es la clase de libro que debería usted leer cuando se siente apesumbrado. Y en ocasiones todos nosotros nos sentimos entristecidos. Ezequiel, ruedas, huesos y restauración. El relato de este libro es la historia de la humanidad. Y el libro comienza con una tremenda visión de Dios, porque toda la vida tiene su origen en Dios, que es el más importante factor en la existencia y en la historia. Daniel, de camino al futuro. Casi todo el mundo lee el libro de Daniel con un sentimiento de admiración y anticipación, porque este libro normalmente se considera un libro profético que nos anuncia el futuro, y esto es cierto. El libro de Oseas, el profeta y la prostituta. Puede usted ver en esta preciosa historia todos los elementos del eterno triángulo. Tenemos a un Dios de amor, al corazón humano infiel y el engañoso atractivo del mundo. El libro de Joel, revelación de la mano de Dios. La Biblia dice que detrás de todo el curso de la historia humana está Dios, el punto esencial sobre el cual gira la historia espiritual, el Espíritu de Dios que obra a través de los hombres, y no se pueden entender los acontecimientos humanos si primero no reconocemos este hecho. Amós, el libro de Amós. Dios no tiene favoritos. El mensaje de este libro es básicamente declarar la imparcialidad de Dios, que no tiene favoritos. Él no concede a una persona lo que no le concede a otra, pues no existe la idea de ser el niño favorito de Dios. Pero cuando recibimos a Cristo Jesús como Salvador personal, Dios nos ha separado a nosotros y somos sus favoritos, en comparación con los hijos de Satanás, que son aquellos que no han recibido a Cristo Jesús. Léase Primera de Juan. Siguiendo con la sinopsis del Antiguo Testamento, el libro Abdías o Obadiah en inglés. Muerte a Edom. El orgullo es la raíz de todos los males humanos, y el orgullo es la característica básica de lo que la Biblia llama la carne, que lucha y batalla contra el espíritu. La carne es un principio que se opone a los propósitos de Dios en la vida humana y desafía continuamente lo que Dios está intentando llevar a cabo. El libro de Jonás, que es el libro 32 del Antiguo Testamento, el embajador renuente. No estoy intentando eludir enfrentarme con los hechos. Claro que tenemos enemigos, pero Dios les ama de la misma manera que amaba a los enemigos de Israel y les perdonaba cuando se arrepentían. Dios ama al pecador, pero Él no va a dejar al pecador que continúe pecando y pecando y pecando sin haber consecuencia. Siempre hay consecuencia al pecado, aunque pequemos un poquito o mucho. Así que gracias por escuchar este video y que Cristo Jesús lo bendiga a usted.